Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de lectura de la Biblia. Y bueno, para que vean que sí pongo atención a sus mensajes, por ahí sugirieron que no fuera a lo mejor como en ASMR, pero en voz bajita y se me hizo demasiada buena idea y la vamos a implementar. Otra cosa que también pensé es volver a esta luz tenue, porque el plan es que la lectura de la Biblia, pues tú la puedes poner cuando estás cocinando, cuando ya te vas a dormir, que te ayude a ti para tus tiempos de lectura. Entonces no hay tanta importancia en que haya tanta luz, en que haya buena luz. No hay relevancia en que yo me vea, por así decir, así como que con más luz. Entonces, en resumen, pues eso, amigos. Yo les dije que íbamos a estar a prueba y error, a lo mejor modificando algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. No va a ser ASMR como bajito, así como, perdón, no va a ser estilo ASMR, pero estoy hablando en un tono, digamos, bajito, cómodo. Gracias por esa sugerencia, por esa, pues sí, esa sugerencia, muy buena. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Pues continuamos leyendo. Alguien, déjenme ver, hizo algunas preguntas. Enrique, bienvenido. No sé si ya habías comentado, no sé si eres nuevo en el canal. Primero que nada, gracias a todos los que escribieron por ahí. Raúl se hizo presente de nuevo. Isaac, te recuerdo, pero súper bien porque es Isaac con una A. Gracias. Natasha por ahí ando ahí haciéndose presente de Cuba, bueno, y toda la lista que ya tengo. Entonces, Enrique preguntaba, ¿por qué la Biblia tiene solo 66 libros? ¿Y por qué se llama Biblia? Son buenas preguntas. Eh, Nada más quiero enfatizar que aquí no somos un canal de enseñanza ni profundizamos en teología, es Biblia. Pero cuando hay este tipo de preguntas que para mí son sencillas, pretendo responderlas de una manera como muy básica. Son 66 libros porque así se consideró por ciertos eruditos que eran esos libros los que eran inspiración de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, y son los que a través de estudiosos de la Biblia se dieron cuenta que la Biblia no se contradecía, que conservaban esta inspiración divina, podían percibir esa a través de los escritos. En cambio hay otros libros que se les llaman apócrifos que tienen ciertos sesgos, ciertas cosas que como que dicen, no, cualquiera pudo haberlos escrito y no precisamente fue una inspiración de parte de Dios. Entonces, bueno, por eso son 66. Se llama Biblia. Biblia viene de la palabra biblo, si no me equivoco, viene de biblioteca, que es conjunto de pequeños libros. Eso es Biblia. Después haces unas preguntas como ya un poquito más personales. No las pienso contestar cuando son preguntas como más personales. No quisiera como adoctrinar a alguien, ni mucho menos. Si asisto a alguna iglesia, pues lo voy a compartir porque mis líderes y mi pastor saben qué es lo que hago. Yo me congrego en Conquistando Fronteras. Hay muchas sedes en una de ellas. Y pues nada, mi base es la Biblia. Y pues creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Trinidad y bueno, ya no nos vamos a meter en más cosas. Vamos a avanzar, amigos. Nos quedamos en Mateo 13. Entonces déjenme agarrar mi crayolita. Ya saben que, no sé, me gusta tener una crayolita en la mano. Vamos a continuar. Señor, te damos gracias. Primero que nada y antes de continuar con la lectura de tu palabra, gracias, Señor, por
permitirnos estar en un país en el cual no somos encarcelados, no somos perseguidos por leer tu palabra. Padre, donde mencionar el nombre de Jesús no es tan grave como en algunos otros lugares. Queremos, Señor, ser diligentes, ser obedientes y aprovechar, Señor, que en el buen sentido de la palabra, los privilegios que tenemos de tener una Biblia en la mano. Espíritu Santo, ven, ayúdanos con nuestro entendimiento, ayúdanos con nuestro corazón, prepara cada corazón que va a escuchar tu palabra, Señor, que sean semillas, que a su tiempo den fruto. Padre, que podamos tener una revelación que no son solo libros o simples libros, no son simples pasajes, sino es todo tu amor reflejado, todas tus enseñanzas, todos tus principios, toda una historia, Señor, que aunque conocemos el final, seguimos viviendo aquí todos los procesos. Padre, gracias por la tecnología, gracias por cada persona que está detrás de esta pantalla. A mí, Señor, por poner el querer y el hacer. Gracias por ese querer y ese hacer que pones en mí. Y gracias por el querer y hacer de las personas que están detrás de esta pantalla, el querer escuchar tu palabra. Bendecimos este tiempo, lo ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, en nuestras vidas, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con Mateo 13. Y recuerden que estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Es parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Permítanme ponerme un pasadorcito porque me estorba. Me estorba para leer. Ya me está creciendo el pelo, amigos, entre otras noticias. El cabello, pelo, como le digan. Dice, aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y con el corazón entiendan, y se conviertan y no los sanen. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven,
y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces, los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aguas. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Bueno, capítulo 14. En aquel tiempo Herodes era el tetrarca. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Las nuevas, no las buenas. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse.
Y ellos dijeron, perdón, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra de alrededor, y trajeron a él a todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hasta ahí le vamos a dejar, amigos. Y pues nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga y los sigo leyendo. No sé si ven hasta el final de los videos, pero sí leo todos los comentarios. Numi, orando por ti. Bendiciones.